¿Qué tal, doctor? Vamos a esperar unos 2 minutitos máximo para terminar de recibir a los que están llegando y ya empezar también para no, para respetar el tiempo, ¿no? De los que ya Ok, estamos por aquí. Pero sí, unos 2 minutitos y ya empezamos. ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bienvenidos a los que están incorporándose después de la pausa de una hora. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Naín Martínez. Una breve semblanza acerca del doctor. Es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Él tiene un doctorado en ciencias política y gestión ambiental y una especialización en estudios de ciencia y tecnología por la Universidad de California en Berkeley. Su agenda de investigación actualmente aborda la relación entre el desarrollo tecnocientífico y el proceso político en la coproducción de futuros sociotécnicos y, en particular, sus implicaciones para la gobernanza ambiental. Es el doctor Naín Martínez que va a compartir esta presentación con nosotros. El micrófono es todo suyo, doctor. Hola, buenas tardes. Pues primero, muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de compartir algunas ideas en torno a la dimensión social de las transiciones energéticas. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero comentar que pueden seguir la presentación a través de Mentimeter. Para eso únicamente tienen que ir a la página que se muestra ahí, que es www.menti.com, e introducir el código y esto les va a permitir seguir la presentación de manera separada, también hacer comentarios, y de hecho se los pediría porque hay en algunos momentos donde voy a pedir que participen o que den algunas opiniones. Entonces, si pudieran ir rápidamente, se los agradecería. Otra forma también más fácil es abrir sus celulares y utilizar el código QR que los va a enviar de manera directa. Entonces, antes de comenzar, les voy a dar unos segundos para que puedan hacerlo, por favor. Bueno, lo primero que les quiero comentar en general es que debido, digamos, a la temática, la idea en torno a la cual construí esta charla es, digamos, aportar una perspectiva distinta en torno a el papel que tiene la sociedad en términos más amplios en los sistemas energéticos y en el desarrollo de los sistemas energéticos, y en particular construir en función de esta perspectiva algunas áreas críticas en torno a el desarrollo de las transiciones energéticas en curso. Espero, o mi intención es que esta plática sirva como catalizador para generar una conversación más amplia y que quizá podamos abordar algunos temas o inquietudes en la parte final, en el área de preguntas y respuestas. Y bueno, si es de su interés, indagar de manera más específica en alguno de estos temas, puedo compartir alguna literatura o referencias en torno a lo que se discutirá. Lo primero que me gustaría saber, un poco para conocer el tono de la conversación, es si pudieran ir a Menti y me pudieran ubicar o señalar cuál es, digamos, el foco en el cual se integran. Si son ingenieros, si hacen investigaciones en sociales o en ciencia básica,
si son, digamos, parte de la sociedad civil o de activismo, si trabajan en la administración pública, si son consultores o si, digamos, trabajan en el sector privado. Yo les voy a dar unos segundos para que puedan, por favor, ir a Menti y darnos algunas ideas en torno a esto. Ok, tengo registrado 4 personas, 6, y veo que hay 22. Puede ser que algunas no estén aún en la charla, quizá. Sí, Hola, ¿podría poner el código otra vez? Porque a mí no me dejó, no me dio chance y me leía, pero me mandaba a restaurantes y otras cosas. Ok, a ver, déjame lo regreso. Lo tenemos igual, perdón, en la sección de conversación está también el código y la página. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ya están en la sección de conversación. Es que no me da acceso al chat por alguna, creo que mi versión es como muy básica. Entonces me dice el chat es solo para... Bueno, mira, está... la página es esa, menti.com, bueno. y el código es 40 32 66 33. De nuevo, la página es menti.com y el código es 40 32 60 33. Ok, bueno, tenemos a 9 personas. Puede ser que algunos y algunas no estén aún conectados y bueno, vamos a avanzar con eso. Lo que veo es que en general la mayoría de ustedes están involucrados en el sector académico, principalmente en la ingeniería. Entonces, bueno, también sé sociales. Entonces, un poco la idea, bueno, eso es interesante. Ahorita vamos a tratar de voy a tratar de hablarles también a los ingenieros. Ok. La idea general o la agenda de la conversación es revisar algunos aspectos generales en torno a la construcción social de las tecnologías y los sistemas energéticos, delinear de manera panorámica un marco analítico en torno a la energía como un sistema sociotécnico, es decir, un sistema integrado por aspectos técnicos y de infraestructura, pero también por aspectos sociales. Y a partir de este marco, delinear algunas áreas críticas en torno a la dimensión social en el diseño y en el proceso de las transiciones energéticas. De esta manera, lo primero que me gustaría, digamos, retar o dejar sobre la mesa es que, si bien usualmente cuando pensamos en energía, probablemente los ingenieros y las ingenieras así también nos pueden dar cuenta de ello, se suele pensar que el desarrollo de la tecnología y la construcción o el desarrollo de los sistemas energéticos se deben principalmente a un asunto de innovación tecnológica y que esta innovación tecnológica o la aplicación o desarrollo de estas innovaciones está principalmente vinculada a características superiores respecto a otros modelos y digamos, a los aportes que generan o los beneficios que pueden aportar. Sin embargo, desde las ciencias sociales en general, desde distintos ámbitos, nos han aportado una visión un poco más fragmentada y compleja respecto a cómo se ha desarrollado estos desarrollos y estas innovaciones en los sistemas energéticos. En particular, por ejemplo, la investigación en torno a la historia de las tecnologías energéticas nos dan una visión un poco más compleja, en donde, por ejemplo, distintos grupos de investigación e innovadores, personas que estuvieron desarrollando las innovaciones durante el siglo XX, en particular en torno a la electrificación y al desarrollo, por ejemplo, de los autos, que son clave en torno a al consumo de la energía. Nos da una visión respecto a que primero existían distintos modelos
y tecnologías competitivas, y que en gran medida los estándares técnicos que se adoptaron estuvieron vinculados también no solo a, digamos, a las capacidades o a los beneficios relativos o a la superioridad de algunos diseños con respecto a otros, sino también al papel de estos grupos de investigación para vincularse y poder, digamos, difundir estos desarrollos. Además, los desarrollos de estas tecnologías no son desarrollos discretos, sino que en realidad han requerido varias tecnologías articuladas en torno a ellos. Por ejemplo, si pensamos en el automóvil, pues evidentemente se tuvo que desarrollar el motor, pero también no sé, los neumáticos, la armadura, el proceso de desarrollo. Es decir, son varias líneas y procesos que confluyen y que además tenían que estar vinculados para que un desarrollo técnico o científico pudiera potencialmente ser aplicado. Pero no solo eso, sino que para que esto pudiera tomar forma, fue clave la participación de empresarios y de grupos que financiaron y apostaron aun cuando la rentabilidad o la aplicabilidad era incierta, así como el papel de distintas agendas políticas que generaban las condiciones institucionales y el apoyo político para que se pudieran primero generar los proyectos piloto y posteriormente generar difusión y que se pudieran implementar a gran escala. Posteriormente, cuando pensamos en cómo tomó forma el desarrollo de estas tecnologías y de estos sistemas, pues en realidad no fue únicamente un proceso que se restringió a la arena técnica, sino que tuvo implicaciones importantes en el dominio social y humano. Uno de ellos es, por ejemplo, la transformación de geografías humanas y territorios. Si pensamos, por ejemplo, en toda la infraestructura ligada al funcionamiento de estos sistemas, líneas de transmisión, cadenas de producción, zonas donde se extraen los recursos energéticos, otras donde se procesan, la infraestructura necesaria para transmitir o transportar, por ejemplo, la gasolina o el petróleo o la electricidad. Y esto tuvo implicaciones importantes en las geografías y en los territorios humanos. Geografías completas en México y en otros lugares han sido moldeadas en torno al desarrollo de estos sistemas. Si pensamos, por ejemplo, en las zonas petroleras o en algunas zonas particulares donde, por ejemplo, se desarrollaron las presas a gran escala. Además, el desarrollo de estos sistemas pues, requirió la creación de campos de conocimiento, de especialización específica en algunos campos, de nuevas profesiones y de empleos. Algunos de estos evidentemente no existían y para que estos sistemas pudieran desarrollarse y además funcionar, pues requirió, digamos, el entramado de una infraestructura de conocimiento y de habilidades que aún siguen en desarrollo. Posiblemente quienes se dedican a la ingeniería lo saben. También vinculado a esto, pues se desarrolló cadenas económicas importantes, es decir, no se puede entender el funcionamiento de los sistemas energéticos sin una cadena amplia en torno a la extracción, el procesamiento, el transporte, el suministro, en redes muy amplias con distintas empresas que intervienen de manera directa o en los suministros. Y de manera paralela, la electrificación o el uso, por ejemplo, del automóvil o de la gasolina, pues está directamente vinculado a la manera en que hoy en día se desarrollan las actividades económicas. Un ejemplo de ello, pues bueno, la manera en la que estamos en este momento llevando a cabo la conversación, pues depende en gran medida del acceso a electricidad. Pero, por ejemplo, la historia o la investigación histórica nos ha dado ideas importantes sobre cómo la electrificación modificó de manera radical, por ejemplo, el proceso de manufactura o las relaciones en las fábricas o en las zonas donde se hacía producción. Y pues si esto no fuera suficiente, también el desarrollo de esos sistemas ha requerido el desarrollo y la especialización de instituciones específicas, por ejemplo, en el caso de México, la CENER, la Secretaría de Energía, de marcos políticos y regulatorios. Instituciones muy especializadas que requieren de insumos
de conocimiento de códigos técnicos muy particulares, que conozcan la naturaleza de los mercados, del funcionamiento de estos sistemas y de regulaciones también muy técnicas en torno a estos sistemas. Y bueno, por si esto no fuera suficiente, también el desarrollo de estos sistemas y aplicaciones energéticas está o se ha imbrincado de manera directa en el dominio social, tanto en las actividades como en las relaciones humanas. Como ya mencioné, transformó de manera radical la organización del trabajo, pero también, por ejemplo, si lo piensan en dinámicas más específicas, si pensamos en el modelo de urbanización. El modelo de urbanización está directamente ligado con, por ejemplo, medios de transporte, el uso del automóvil, las infraestructuras específicas, barreras que incluso se desarrollaron como las carreteras o las vías rápidas, que constituyen de alguna manera también elementos que son parte de las geografías urbanas y locales, que han moldeado y que han generado dinámicas particulares. Por ejemplo, tanto las distancias que se recorren en la vida cotidiana para, por ejemplo, ir de tu casa al trabajo o del trabajo a una zona de entretenimiento, pues son distancias que no podríamos entender sin el funcionamiento de estos sistemas. Pero incluso de manera más profunda se han imbrincado en los comportamientos y en las actividades e incluso en las relaciones humanas. Por ejemplo, la electrificación durante el siglo XX transformó de manera radical los horarios de trabajo. Incluso hay, por ejemplo, estudios que muestran cómo se extendió o posibilitó ciertas actividades nocturnas y cambiaron, digamos, la vida o el horario de cómo funcionan las familias, las personas. Pero incluso, por ejemplo, las dinámicas a nivel más íntimo, por ejemplo, las dinámicas a nivel del hogar. Por ejemplo, el uso de electrodomésticos pues modificó de manera radical la manera en la que se organiza el espacio doméstico e incluso las relaciones entre género. De manera muy problemática. Esto también hay que decirlo, muchos de estos nuevos electrodomésticos que se utilizaron como buques para introducir la electrificación en los hogares, construían y reproducían relaciones de género muy problemáticas, pero al mismo tiempo, la incorporación de estos electrodomésticos cambió el tiempo y el trabajo que se requería para realizar algunas de estas labores, y algunas de las historiadoras feministas que han analizado el tema vinculan en parte la inclusión o la incorporación de esos electrodomésticos con la mayor disponibilidad de tiempo para las mujeres a principios de siglo, su potencial incorporación en la vida académica, mayores niveles de educación, y también lo vinculan, por ejemplo, con el surgimiento de algunos movimientos feministas, ¿no? Los primeros movimientos feministas en particular. Entonces, lo que esto nos revela es que en realidad los sistemas energéticos no son simplemente infraestructuras y tecnologías, sino son sistemas mucho más complejos, son sistemas sociotécnicos o sistemas socioenergéticos. Y esto, ¿cómo lo podemos entender? Pues bueno, en realidad estos sistemas son redes amplios, integrados, interconectados, de tecnologías, de infraestructuras, de grupos sociales. Por ejemplo, podemos pensar en las personas que trabajan, en los consumidores, en los reguladores, pero también de instituciones, bueno, evidentemente la gente que trabaja en temas de innovación, de desarrollo, digamos, en toda la cadena. Y también instituciones que están vinculados a actividades muy distintas, o sea, desde la coordinación de las actividades, o sea, si piensan, hay que coordinar cómo estos distintos nodos intercambian, se vinculan, cómo se dirimen los potenciales conflictos o las zonas de interdependencia que surgen, hasta, por ejemplo, actividades más específicas como la extracción, el consumo o la innovación y la regulación en torno a estos sistemas más amplios. Lo cual es importante porque usualmente cuando se piensan en las transformaciones o en la transición energética en curso, se suele pensar, yo creo que la investigación en este momento ha mostrado
que una de las deficiencias clave en torno al por qué no ha avanzado de alguna medida la transición energética como se esperaba, digamos, las teorías iniciales esperaban que una vez que se alcanzara un nivel de costo-efectividad y de eficiencia en las tecnologías que enmarcan la transición energética y que también esas lograran cierta rentabilidad o competitividad con otras tecnologías vinculadas a combustibles fósiles, la difusión se iba a dar de manera natural. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que en realidad es un proceso mucho más complejo, porque va más allá de la simple recambio o transferencia de las tecnologías, sino que esto implica cambios sustanciales e importantes en los marcos regulatorios, en los campos de conocimiento, en los grupos de trabajadores, en las empresas e incluso en el comportamiento de las personas. Entonces, es un sistema o la capacidad para desarrollar esta transición está vinculada y relacionada con generar estrategias más amplias que incorporen estos cambios en el dominio social. En este momento, o lo que pensamos en torno a las transiciones energéticas, pues hay distintos factores que las impulsan o que están detrás de esas transiciones. Uno muy importante, clave, es la mitigación del cambio climático, que, como sabemos, en gran medida el cambio climático está relacionado con la producción y consumo de energía. Es decir, si lo vemos únicamente en la producción de energía a nivel global es en torno al 25% de las emisiones, pero cuando se integran, por ejemplo, las emisiones del sector transporte o del sector industrial, que en gran medida son emisiones vinculadas al consumo de estos energéticos, de electricidad y de combustibles, en torno al 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global están relacionados con la producción, uso y consumo de combustibles fósiles, tanto restringidos en el sector energético como a una escala mayor. Lo que sabemos o lo que conocemos hasta el momento y digamos las ideas, la investigación más actualizada en torno a esto, es que que el planeta se ha calentado en torno a 1.3% grados centígrados con respecto a la era preindustrial, directamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, y que un calentamiento superior a 1.5 grados a finales de este siglo comprometería o va a comprometer de manera muy sustancial nuestra capacidad para adaptarnos y gestionar los efectos del cambio climático de manera amplia. En este momento sabemos y tenemos evidencia ya sobre los impactos sociales específicos que genera esta problemática. Por ejemplo, temas como en parte la migración de algunas regiones de Centroamérica está vinculada con una sequía bastante extendida que ha afectado a zonas rurales y está, pues, digamos, vinculado con la crisis migratoria que en este momento, migratoria y humanitaria, ¿no?, que tenemos tanto en la frontera sur de México como en la frontera norte entre México y Estados Unidos. También los incendios forestales de gran escala, cada vez de mayor escala, de mayor intensidad y frecuencia en regiones como el Valle de México, California, Australia, que cada vez pues están más presentes en el panorama de esas transformaciones, así como, por ejemplo, inundaciones o cada vez más frecuentes de zonas densamente pobladas, por ejemplo, en Bangladesh y demás. Lo que sabemos es que un calentamiento global superior a 1.5 grados centígrados puede generar en torno a 1.000 millones de personas desplazadas, por lo cual pues existen incentivos políticos y sociales importantes para generar esta transición. De manera paralela, otro driver en torno a esta transformación está asociado con la innovación de tecnologías y de nuevos recursos energéticos, digamos, en particular las tecnologías de energía renovable, pero también otras tecnologías discutibles respecto a sus aportaciones, como por ejemplo el gas shale y el fracking. Y pues a la par de todas esas transformaciones, pues tenemos transformaciones y necesidades energéticas en curso. Por ejemplo, cuando pensamos en procesos como la digitalización del trabajo y de la vida, pues eso requiere energía.
Potencialmente la implementación del Internet de las cosas requerirá de energía, elementos que a veces parecen casuísticos, como es el caso de las bitcoins, requieren cantidades enormes de energía para que estén funcionando. Y a la par de una demanda creciente de energía, pues tenemos pobreza energética en el mundo, es decir, escasez o falta de acceso a la energía como un insumo básico para la vida. En México son alrededor de 8 millones de personas. Entonces, tenemos, digamos, una problemática compleja donde hay un cambio tecnológico, donde también hay preocupación en torno a los efectos ambientales por las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados a los combustibles fósiles, y por otro lado, una demanda creciente en algunos sectores e industrias y escasez aún en muchas regiones en el mundo y dentro de los países. Incluso, digamos, en países del norte global como Estados Unidos o la Unión Europea, la pobreza energética es un tema importante. Entonces, bueno, en torno a todos estos factores se configura la agenda de transición energética actual, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son algunas de las dimensiones sociales o de aspectos en torno a estas transiciones energéticas? Uno de ellos que me parece importante es que en gran medida las metas y los objetivos de las políticas de transición energética, tanto en el régimen internacional de cambio climático como a nivel doméstico, se han enfocado en algunos objetivos y metas muy puntuales. Desde luego, uno de ellos es producir y distribuir energía suficiente para satisfacer las demandas de manera confiable, es decir, que haya confiabilidad en el abastecimiento y que se logre cubrir esta necesidad. Evidentemente, reducir los costos o por lo menos que los costos sean competitivos con los precios, por ejemplo, que aportan los combustibles fósiles. Y desde luego, pues avanzar en las metas de mitigación, es decir, tratar de producir que este cambio se realice tan rápido como sea posible. Sin embargo, si pensamos de manera crítica y de manera más amplia en torno a la dimensión social de esas transformaciones, es muy posible que estos objetivos no sean suficientes. Es decir, por ejemplo, un objetivo en torno a avanzar tan rápido como sea posible con las metas de mitigación puede incentivar políticas que impulsen los megaproyectos y desarrollos de gran escala que pueden tener y que tienen impactos considerables en territorios y en comunidades a nivel local. Entonces, en la medida o una dimensión crítica sobre cómo pensar estas políticas es también considerar las implicaciones sociales que tendrán estos, digamos, estos objetivos y de alguna medida mediarlos y ponderarlos con un proceso que considere estos efectos en el dominio social y político más amplio, lo cual también es importante porque de ello depende o puede depender la viabilidad política que tendrán estas políticas en el largo plazo. Es decir, las transiciones energéticas no empiezan hoy y terminan en un año, sino que es un proceso que requiere un marco temporal de mediano y largo plazo y que por lo tanto se tienen que ir gestionando y que requieren de una viabilidad social y política para que se puedan sostener en el tiempo. Son muchos los ejemplos de lo que se denominan los backlash, es decir, retrocesos en las políticas de transición energética a nivel global. El ejemplo típico que podemos poner sobre la mesa es el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, la administración Obama avanzó de manera sustantiva en el tema, pero parte de la no consideración de esta dimensión social llevó a que se afectaran, por ejemplo, las comunidades carboníferas de Kentucky y de otros sectores en Estados Unidos, los cuales eventualmente apoyaron de manera sustancial y clave, por ejemplo, a Donald Trump. Y posteriormente Donald Trump desmanteló las políticas de cambio climático y además generó incentivos para que se aumentara la producción de carbón, aun cuando no era económicamente viable o costo efectivo digamos, los efectos que había generado esta transformación a nivel local y los impactos que había generado en la cadena económica de los grupos vinculados y la ausencia de políticas que mediaran, mitigaran, generaran las transformaciones y los cambios en el mercado de trabajo, pues generó un retroceso en las políticas. Otro aspecto, por ejemplo, que creo que es clave es pensar y considerar el potencial que pueden tener tanto las políticas de transición energética como el despliegue de esas tecnologías
para contribuir a otros objetivos sociales que también son claves e importantes. Por ejemplo, la creciente desigualdad económica y social. O esto, por ejemplo, puede estar vinculado con una característica importante y clave en el caso de las energías renovables, que es su capacidad de ser energías distribuidas. Es decir, a diferencia de la mayoría de los recursos basados en combustibles fósiles, que se encuentran en yacimientos y en concentraciones geográficamente distribuidos de manera muy distinta, las energías renovables tienen el potencial de que se pueden potencialmente, digamos, generar energía en prácticamente cualquier territorio y a distinta escala. Evidentemente hay distintos potenciales, pero obviamente se puede hacer una selección y con cierto nivel esto se puede distribuir en distintos dominios de la vida social, lo cual, por ejemplo, podría ser clave para las personas que actualmente no tienen acceso a energía o que los costos de la energía son, digamos, que tienen una implicación importante en sus ingresos. Por lo cual podrían contribuir, o podríamos pensar esas transiciones también como un proyecto que contribuya a disminuir la desigualdad económica y social creciente que existe a nivel global y dentro de nuestra sociedad. Otra característica importante que también podría ser un objetivo, si pensamos en una transformación social de más largo aliento, es la capacidad que esas tecnologías, por ejemplo, podrían aportar para aumentar la autonomía de las personas, de los grupos o de las comunidades. Hasta el momento los sistemas energéticos han estado, o digamos la distribución y uso de la energía ha estado controlado de mayor o menor medida por empresas privadas que ponen sus tarifas y sus marcos, o por empresas estatales y por el Estado que regula de alguna manera, de mayor o menor medida, cómo esto se genera. Una característica importante en torno al potencial que pueden tener esas transformaciones es que de hecho podríamos tener o podemos tener equipos a nivel doméstico, a nivel, por ejemplo, de edificios o de grupos o de vecindarios, o incluso en comunidades o en ciertas ciudades. Lo cual, si lo piensan, además de tener beneficios económicos, aumentan la autonomía que podemos tener como sociedad y las relaciones de poder en torno a quienes establecen, producen la energía. Lo cual además puede tener un efecto disruptivo potente e importante en torno a la industria energética en general. Otro aspecto que también, desde luego, es clave considerar es el impacto socioambiental de las infraestructuras y proyectos. Desde luego, las tecnologías de energía renovable tienen beneficios importantes en las emisiones o en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no son problemáticas en términos de sus impactos locales a nivel social y ambiental. Por ejemplo, los aerogeneradores, pues si pensamos en las dimensiones, pues son enormes e implican transformaciones importantes en el ámbito local. De hecho, una tendencia que ha revelado la investigación social en torno a esto es cómo en el desarrollo tecnológico de estas tecnologías se ha tratado de replicar la producción de gran escala, principalmente enfocado a la comercialización y a replicar modelos comerciales y organizativos en torno a la industria de combustibles fósiles, que no necesariamente tendría que ser el caso, como ya lo mencioné. Es posible desarrollar esas tecnologías y existen prototipos, sino aplicaciones de menor escala. Entonces, evidentemente, las dimensiones de esa infraestructura pues, generan impactos a nivel local. Y otro aspecto importante es la concentración de esas infraestructuras. Por ejemplo, esta es una foto del Istmo de Tehuantepec, donde hay más de 2.500 aerogeneradores que se han concentrado en una región que desde luego tiene recursos o potencial eólico importante, pero que la concentración de aerogeneradores de esas dimensiones pues implica una transformación radical del territorio y por lo tanto de las comunidades y la forma de vida de quienes habitan esas regiones. Entonces, en este proceso de planeación y de cómo pensar las políticas y la planeación de las transiciones energéticas es fundamental también considerar los impactos locales en el ámbito local y evidentemente tratar de prevenirlos, de mitigarlos, de gestionarlos y reducirlos de la mejor manera.
También en torno a esto, y ya con esto casi cierro, de hecho con esto cierro, es importante considerar el involucramiento no solo, digamos, de los expertos, tanto en el área técnica como social o política, sino el involucramiento social en el diseño y gestión de proyectos en distintas áreas, lo cual no solo es una concesión, sino que puede tener beneficios importantes. Por ejemplo, el involucramiento y la identificación de necesidades de comunidades y grupos específicos en tornos a los cuales se pueden generar desarrollos tecnológicos y de innovación. Hay múltiples ejemplos de, por ejemplo, algunas aplicaciones de energía solar que se han introducido en comunidades que han sido clave, por ejemplo, para que las personas puedan tener acceso a luz para temas educativos y mejorar la educación de algunas comunidades rurales. Entonces, ahí hay una arista importante sobre cómo los investigadores y desarrolladores se involucran con las comunidades para identificar necesidades específicas y aportar, digamos, innovaciones que atiendan esas necesidades. También, por ejemplo, la participación social en la planeación regional, es decir, en qué medida ponderamos, por ejemplo, la disponibilidad o la intensidad de recursos eólicos o de recursos solares con la participación de las comunidades en torno a, primero, si es viable esos desarrollos, si son aceptables, si las comunidades están dispuestas a que se desarrollen y qué tanto potencialmente se puede desarrollar. Esto es clave para, por ejemplo, generar un desarrollo sostenible en la dimensión social a nivel local y también pues evitar conflictos que han abundado, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano. Otra característica, otra dimensión importante es en el diseño de proyectos. En qué medida también podemos involucrar a las personas en el cómo se planean, no solo bajo criterios técnicos, sino también utilizando el conocimiento, la experiencia y las preferencias de las comunidades en torno a cómo planeamos los proyectos. Y bueno, aquí pongo una foto de un proyecto que me parece como un golden estándar de cómo se puede realizar esto. Lo pueden buscar, es el Wind Lab, que es un laboratorio que básicamente lo que hace es acercarse primero a las comunidades, tratar de percibir o de identificar si las comunidades están dispuestas a que se desarrollen proyectos solares y eólicos y en qué medida se pueden desarrollar y posteriormente se involucra a las comunidades en la planeación territorial de esos territorios. Esto, por ejemplo, ha sido, y bueno, digamos, el resultado es un proyecto donde, por ejemplo, se pueden identificar valores ambientales o culturales específicos que son importantes para las comunidades sobre los cuales no aún va a ser posible o factible construir un parque eólico, pero también de información importante respecto a las características regionales. Son muchos los proyectos que se han desarrollado bajo criterios técnicos de planeación y una vez que están sobre el territorio, se identifican, por ejemplo, que es una zona que periódicamente se inunda y los proyectos dejan de funcionar por 2 o 3 años. Entonces, hay beneficios, primero, respecto a cómo se pueden planear y diseñar mejor para evitar los impactos, digamos, más exacerbados en torno a estos desarrollos, pero también cómo se pueden mejorar estos diseños. Y de manera importante, no solo en los diseños, sino eventualmente cómo podemos incorporar la participación de grupos, de comunidades y de personas a nivel local en la evaluación de esos proyectos, es decir, la consideración de sus impactos más allá de una perspectiva técnica y en la gestión específica de estos impactos en los territorios y en las comunidades. Y bueno, creo que con esto concluye el tiempo que tenía destinado para la conversación. Muchas gracias y pues quedo abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Naín, por su presentación. Muy enriquecedora con todos los temas que nos ha presentado el día de hoy. En el chat ya nos tienen unas cuantas preguntas, entonces, si le parece, vamos a comenzar claro, con la sesión de preguntas. Sí. Ok, entonces, la primera que nos escriben por aquí es, bueno, es más un comentario. Quisiera comentar nuestra experiencia en el tema donde varios compañeros
de nosotros que asistimos a este congreso, estamos desarrollando un proyecto en el Programa Estratégico Nacional de Transición Energética Social Rural en México. En nuestra propuesta somos conscientes de que las ciencias sociales son un apoyo científico importante para las transiciones energéticas, pero todos sabemos que la investigación social es complicada, costosa y lleva mucho tiempo. Y generar nuevas políticas sociales para una transición justa, especialmente en indígenas, en comunidades, en regiones indígenas. Como en el caso de México, se requiere primero romper paradigmas de políticas públicas locales, neoliberales y capitalistas, y segundo, liderar una revolución educativa en estas comunidades en materia energética y finalmente establecer políticas transversales desde abajo, no verticales, para visualizar una transición participativa. Nos gustaría desde su experiencia orientarnos de manera general qué debemos tener en cuenta en este proceso, no solo de investigación, sino también de incidencia. Sí, yo creo que es un tema complicado. Bueno, si quieres, no sé si quieres leer varias preguntas, a lo mejor puedo responder varias a la par. Ok, la siguiente es, dentro de la transición energética actual se desea aumentar la combinación de energía renovable, pero las energías renovables también pueden representar una amenaza para las normas sociales y también los impactos ambientales. Un ejemplo que podemos ver en la disposición de las energías renovables, al final de su vida puede eventualmente encontrar su camino en algunas regiones rurales de México, causando daños ambientales que también pueden generar problemas sociales. ¿Cree que también tenemos que debatir sobre la gestión del final de la vida útil de las energías renovables? Sin embargo, esto puede hacer que las energías renovables sean indeseables y más caras. Ok, Unas... ¿cuál otra? La siguiente pregunta es, ¿cree usted que una transición energética sustentable es más factible con un régimen monopólico del sector energético o un sector más liberal en donde se contradice lo social con el capitalismo? Y la última pregunta que tenemos por aquí, ¿cómo el joven sector de las energías renovables puede competir con el centenario sector petrolero? Al final, el monopolio político de este sector convencional se interpone en el camino de la transición energética. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Esas son las preguntas. Ok, a ver, voy a empezar por lo que creo que tiene como más sentido en torno a cómo desarrollar estas cuestiones. Lo primero es, claro, sin duda, o sea, las energías renovables, como cualquier proyecto, digamos, cualquier transformación que realiza el humano tiene impactos e implicaciones ambientales y sociales que se pueden gestionar mejor o peor y que requieren un análisis de todo el ciclo, o sea, de todo el ciclo de cómo se desarrollan y, digamos, toda la cadena económica, o sea, desde la extracción de minerales, la producción de esas tecnologías, el transporte y, pues, eventualmente la disposición de los residuos y demás. Esto es importante, tenemos que ser muy críticos al respecto, pero, y esto también me parece que es importante ponderarlo, el hecho de que en este momento identifiquemos esas dimensiones también nos da la oportunidad de gestionarlas y de generar sistemas más robustos sobre cómo considerar y gestionar estos impactos, que además, en contraste con los sistemas energéticos actuales. Es decir, sin duda un proyecto de energías renovables puede tener impactos muy amplios y puede ser no deseable. También lo son los proyectos energéticos actuales, basados en combustibles fósiles. Muchos impactos de los cuales han sido normalizados y que además históricamente los hemos invisibilizado por distintos problemas, digamos, por la misma dinámica histórica. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los efectos que tuvieron las grandes hidroeléctricas en el mundo o en el país, pues fueron efectos devastadores para las comunidades. Muchas comunidades tuvieron que ser desplazadas, cambiaron regímenes hídricos, por ejemplo, eran indispensables para las economías locales. No sabemos lo que pasó, porque no había investigación ni se había construido hasta ese momento una comprensión, ni siquiera marcos regulatorios para pensar que existían en ese momento ni impactos ambientales, ya olvídate los impactos sociales. Entonces, son múltiples
los efectos y las dinámicas del sistema energético basados en combustibles fósiles actuales que están absolutamente normalizados. ¿Cuántos accidentes vemos en las minas de carbón en México? De hecho, es la profesión más riesgosa en México dedicarte a hacer minado de carbón. ¿Cuántas minas se caen? ¿Cuántos mineros han quedado atrapados? ¿Cuántos accidentes laborales existen en torno a eso? ¿Cuántos accidentes vemos en las noticias sobre explosiones de ductos, de gasoductos, con consecuencias que también son devastadoras? Esto no quiere decir que tengamos que ser acríticos con cómo desarrollamos las energías renovables. Tenemos que ser muy críticos y tenemos que hacerlo mejor. Pero en la perspectiva macro respecto a los impactos de las energías renovables, tampoco podemos romantizar la manera en la que funcionan los combustibles fósiles, los impactos que generó su desarrollo y que generan actualmente en los territorios, en las comunidades y en la vida de las personas. Eso me parece que, digamos, la discusión se ha orientado mucho a discutir los impactos de las renovables. Tenemos que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo mejor, pero no olvidemos el impacto que ya generaron los combustibles fósiles, tanto en su desarrollo histórico como en su funcionamiento actual. Respecto a si esto se puede construir a partir de un régimen, digamos, como neoliberal o de empresa privada o de Estado, a mí toda esta conversación, si les soy honesto, me parece que está más basada en fundamentos o en agendas políticas, en fundamentos ideológicos, que en una perspectiva amplia. Porque la transformación de el sistema energético es tan grande, o sea, es tan grande la tarea que tenemos que hacer, que difícilmente lo van a poder hacer los privados o el Estado o únicamente los individuos. Hay pastel para todo el mundo y potencialmente yo lo que pensaría es en un esquema donde se distribuyan tareas, por ejemplo, áreas que pueden ser estratégicas para el funcionamiento de un país, donde puedan existir proyectos estatales, proyectos privados de gran escala, donde sea factible, pero priorizando escalas de desarrollo de menor nivel. Es decir, la labor en torno a esa transformación es tan amplia que hay espacio para desarrollar proyectos de muchos tipos y yo creo que para complementar capacidades, experiencias, recursos específicos que tiene tanto, por ejemplo, las empresas del Estado como las empresas privadas, y yo no lo veo como excluyente o competitivo. O sea, me parece un dilema medio falso porque pues hay que transformar un sistema completo y además ampliarlo potencialmente en la generación que tenemos. Incluso tendríamos que pensar en proyectos comunitarios, en proyectos de propiedad de las comunidades, en proyectos de propiedad de grupos, de individuos, o sea, no esta idea de generar un actor central entre todos los actores me parece que no es funcional ni que corresponde a lo que implica una transformación de este calado. Respecto a la investigación social en torno a, digamos, la investigación social en torno a esos proyectos o a cómo incorporar la labor de las ciencias sociales en esta dinámica, porque lleva tiempo y es costosa. Sin duda lleva tiempo y es costosa. Yo creo que hay varios, o sea, no lo quiero como simplificar, pero yo creo que una dimensión importante acá es investigación social, de qué tipo y para qué. Eso es importante, porque si vamos a, digamos, si para poder informar algunas dimensiones o aspectos sobre si es viable o no desarrollar un proyecto y bajo qué características es socialmente viable, no necesariamente necesitamos 5 años para hacer investigación antropológica. Puede ser, y si se tienen los recursos y capacidades, sí, pero también yo creo que tenemos que innovar nuestros marcos analíticos para poder hacer investigación estratégica que informe de manera clave sobre las cuestiones que se tienen que abordar. Y esto en general es, digamos, me parece importante. Y voy a poner un ejemplo.
en un dominio distinto. Que creo que parte un poco como o sea, parto de la experiencia de lo que ocurrió en el área ambiental, porque creo que eventualmente eso ocurrirá también en la investigación social. Y, por ejemplo, en los 80s, cuando comenzó un poco la agenda de tratar de gestionar o de evaluar o de mitigar los impactos ambientales de proyectos y del desarrollo, muchas de las personas que realizaban estos estudios eran, por ejemplo, biólogos o ecólogos. La problemática es que, por ejemplo, tú puedes conocer la biología pues de un camarón o de una especie, o no sé, alguna especie o de los bosques o las dinámicas, y puedes tener toda esa información excelente. Sin embargo, lo que necesitabas o el tipo de insumos que se requerían ahí era conocer capacidades de extracción y si era factible o no extraer, utilizar o gestionar esos recursos y cómo deberían de ser gestionados. Esta información de ciencia básica no necesariamente informaba las preguntas de ciencia aplicada y se tuvo que desarrollar un campo distinto un campo distinto que fue las ciencias ambientales con metodologías específicas para abordar preguntas de este corte. A mí me parece que eventualmente en las ciencias sociales en general ocurrirá o tendremos que desarrollar también marcos analíticos y metodológicos que respondan a las cuestiones específicas sociales respecto al desarrollo. Algunos sean más problemáticos que otros sean más comprensivos respecto a lo que aportan, pero sí es importante ser estratégicos en lo que conocemos y cuál es el objetivo de lo que estamos analizando. O sea, eso es, y bueno, es complicado en general. Yo no creo que haya una solución en torno a esto. Es una agenda que está abierta y está en discusión, y pues es parte de las innovaciones que se tienen que hacer. Sí, y también yo creo que tenemos en general que ser tener una perspectiva más amplia, porque sin duda, por ejemplo, los proyectos y las políticas neoliberales y el desarrollo de las energías renovables desde un paradigma neoliberal es muy problemático, pero tampoco creo que tenemos que romantizar el desarrollo del estado de las energías, que también fue muy problemático. Yo creo que puede haber proyectos gestionados por el Estado o proyectos gestionados por privados o gestionados por comunidades que no necesariamente incorporan la dimensión social sobre sus impactos o sobre los territorios. Eso creo que se come aparte, y un asunto es, digamos, la orientación de estos proyectos, si está orientado, digamos, a una lógica de beneficio público o si está orientado a una lógica de rentabilidad privada o de beneficio social. Eso es importante y sin duda entre más social sea el objetivo de los proyectos, pues mayores son sus beneficios, pero no necesariamente van a atender los impactos o las implicaciones de los proyectos a nivel local. Y pues una muestra de eso, revisen cualquier proyecto eléctrico en el país que se construyó en los 70s y 80s y pues no necesariamente creo que fue sus impactos a nivel local benéficos. Igual creo que de alguna manera respondo a distintas preguntas. Pero bueno, a las preguntas que estaban acá. Muchas gracias, doctor Nay. Bueno, nos comentan ahorita que los presentadores de la sesión que continúan no van a poder llegar. Entonces, si usted tiene tiempo, igual me gustaría hacer un par de preguntas nada más acerca del tema. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Bueno, relacionado igual con el tema, estaba leyendo el artículo que publicó titulado Resisting Renewables, The Energy Epistemics of Social Opposition in México. Menciona usted en este artículo que, bueno, igual un poco relacionado con lo que presentaba, creo que era la diapositiva 4 o 5, en donde menciona la influencia del desarrollo energético en el dominio social. Entonces, aquí menciona esa controversia social generada por los proyectos específicamente de energía renovable en México. Y en un apartado por ahí hace énfasis en los conflictos específicamente en comunidades indígenas. En este sexenio, precisamente en pues, cuestión de la transición energética, de las políticas públicas que se han tomado, pues hemos visto muchas noticias
en sentido de este tema, ¿no? En cuanto a empresas energéticas transnacionales que en algún momento se apropiaron de determinados espacios geográficos para llevar a cabo sus proyectos y pues hoy en día debido al cambio de política pública pues han decidido no invertir. Entonces este tipo de decisiones pues como usted lo menciona ha traído esos conflictos tal vez en las comunidades indígenas que ya tenían el espacio destinado para estas empresas y que hoy pues no saben si van a contar con este espacio, si les van a dar una remuneración por parte de la renta del espacio, si se va a hacer o no el proyecto a fin de cuentas. Entonces, tal vez mi pregunta en este sentido sería, ¿cuál podría ser la solución en cuanto a pues acabar con esta incertidumbre específicamente en el tema de las comunidades indígenas? Sí, bueno, y creo que hay dos temas ahí distintos, ¿no? Un asunto es en torno a la incertidumbre por los cambios en el marco regulatorio, que tiene una dimensión política más amplia, y otro tema es el caso del desarrollo de proyectos en comunidades indígenas. A mí me parece que es importante, o sea, un elemento central, fundamental, básico, que cualquier empresa o cualquiera tendría que considerar es, sobre todo en un territorio, una comunidad indígena, es si las comunidades quieren o están dispuestas a que se desarrolle un proyecto en esa región. Si no lo están, no hay nada que hacer, o sea, no lo están, o sea, no puedes imponer un proyecto en un territorio o en una región. Esta dinámica de imposición de proyectos de cualquier índole en los territorios, a mí me parece que es una expresión de una perspectiva centralista y poco, digamos, inclusiva de la diversidad cultural y social que hay en los territorios y de sus preferencias. O sea, esta idea de diseñar proyectos, el que sea desde la Ciudad de México, y pensar que eso va a generar beneficios en los territorios sin considerar si son bien recibidos o si les interesa a las comunidades, pues es absolutamente problemático. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es, bueno, hay comunidades y territorios donde sí están dispuestos y sí les interesa, hasta cierto punto y bajo ciertos esquemas. Y son esos ciertos puntos y ciertos esquemas que se tienen que considerar en la planeación de los territorios. Es decir, no es lo mismo desarrollar un pequeño parque eólico o parques eólicos hasta cierta escala que transformar completamente el territorio con parques eólicos. O sea, estamos hablando de procesos muy distintos. Y eso creo que es indispensable considerar pues, la perspectiva de las personas locales en torno a esto. Otro aspecto que también me parece importante es que si bien los proyectos generan conflictos y algunos son muy problemáticos, no todos los proyectos han sido tan problemáticos, no en todos los territorios, digamos, existe esta dimensión cultural y social tan estrecha con el territorio y por lo tanto yo creo que se tiene que tener una perspectiva más amplia sobre digamos, cómo se implantan y se desarrollan esos proyectos en distintas regiones y en distintos niveles. Y otro aspecto en torno a esto que me parece importante es que las comunidades también, en general, o depende de la comunidad, o sea, también no puedo decir que es el caso de todas las comunidades, pues no son monolitos, también tienen pluralidad dentro de las comunidades. Y a veces entre las comunidades hay personas que están a favor, hay personas que están en contra y hay intereses distintos. Entonces, también la abstracción o la simplificación de las comunidades como si fueran un ente, digamos, monolítico, yo creo que puede servir bien en términos políticos o para agendas específicas, pero que desde las ciencias sociales se tiene que aportar una perspectiva pues más compleja sobre, digamos, sobre las relaciones y los intereses de las comunidades. En ese sentido creo que es importante también tener esta, pues una relación crítica con este acercamiento hacia los grupos a nivel local en general.
Muchas gracias, doctor. Una última pregunta ya para terminar con la sesión de preguntas. ¿Cómo considera usted que sería la futura dimensión social de acuerdo a las transiciones energéticas que estamos viviendo? Nos presentó un panorama histórico interesante de cómo ha evolucionado en general la sociedad, los distintos núcleos sociales en torno a estas transiciones. ¿Cómo sería esta realidad social en 10 años, en 20 años, a partir de las transiciones que estamos viviendo hoy? ¿En México o en el mundo? Bueno, específicamente en México, para puntualizarlo. Sí, pues mira, la verdad es que no lo sé. O sea, te puedo decir cómo me gustaría que fuera. Yo creo que hay, pues, como lo mencioné, que hay espacio para construir políticas que sean más robustas y menos enfocadas a ciertos objetivos muy puntuales sin importar las implicaciones más amplias, la reducción de costos, digamos, el avance rápido de las transiciones energéticas. Creo que hay un espacio importante para pensar en marcos políticos y regulatorios, pues, no sé, que integren relaciones más complejas y que tengan una perspectiva más amplia sobre lo que implica. Creo que también hay espacio importante para la innovación de digamos, técnica respecto a cómo se aplican y se generan soluciones específicas en base a energías renovables para atender necesidades de territorios y de comunidades. También pienso que hay posibilidades amplias para que diversifiquemos y obtengamos los beneficios de distintas formas de desarrollo, evidentemente basados en el Estado, basados también en el sector privado, basados en los colectivos, en las comunidades y en los individuos. También creo que hay espacio para diseñar de manera más inteligente proyectos más viables y menos problemáticos en los territorios y también con mejores diseños que potencien la viabilidad de, digamos, el funcionamiento de los proyectos. Y todo eso está sobre la mesa y pues lo tenemos que hacer. Esa puede ser una trayectoria de la transición energética. Otra trayectoria es pues que sigamos un poco la dinámica que hemos mantenido hasta el momento, que me parece que no ha resultado tan bien. Pero pues todo eso está sobre la mesa y creo que es parte de la labor de investigación y de activismo de las personas en general y probablemente de muchos y muchas personas que están también aquí involucradas en el Congreso. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, compartir el tema en donde usted pues ha tenido tanta experiencia. También aprovecho este momento para compartirle de forma virtual el reconocimiento en lo que se lo hacemos llegar físicamente. Por aquí. Ok, este es el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Yucatán en el marco del primer Congreso Transnacional de Sostenibilidad y Desarrollo Local en la Península de Yucatán 2022. Otorga la presente constancia al Dr. Naín Martínez por su destacada participación como conferencista magistral del trabajo La Dimensión Social de las Transiciones Energéticas en el marco del primer Congreso Transnacional de Sostenibilidad y Desarrollo Local en la Península de Yucatán, celebrado el 21 al 23 de febrero del 2022. Doctor Naín, muchas gracias nuevamente y pues esperamos también contar con su presencia más adelante en futuros congresos. Muchas gracias por la invitación y pues fue un gusto poder intercambiar ideas con todas y todos ustedes y pues bueno, cualquier cosa ya tienen mi correo y pues seguimos en conversación. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces